Bien, entonces, buenas noches, bienvenidos para este círculo de lectura que en el día de hoy nos tiene reunidos para leer y comentar a Robert Graves. Robert Graves, un escritor realmente extraordinario, escritor inglés, un escritor extraordinario que tiene varias novelas, tiene ensayos, tiene otros libros muy hermosos como La diosa blanca, y que también era profesor de literatura en la Universidad del Cairo, en Egipto. Ahora, vamos a entrar de lleno a este primer tomo de Mitos Griegos 1, haciéndoles mención que dentro de esto hice alguna revisión de más escritos para poder entender cómo puede él entrar a las cuestiones mitológicas griegas. Estuve buscando mucha información y realmente es poco lo que se encuentra extra de que no esté en este libro, bastante amplio, con muchas hojas, y sobre todo también investigando el origen de los griegos y por qué les llamaban helénicos o raza helénica. Y entonces hablábamos de Helen, y de esta descendencia van a venir los helenos, que son los griegos. Entonces estuvimos revisando una información amplia, donde vamos a encontrar a este Helén, que era el héroe epónimo de los helenos y de todo el territorio que ocupaban los griegos de ese tiempo, y que le llamaron a este pueblo Hélade. Ahora, también heleno es sinónimo de griego, una persona nativa de Grecia, que vamos a ver que era bastante amplia. Ahora, también se habla de un personaje epónimo que da origen al nombre de Grecia, y eran el Greco. Ahora, dentro de esto se menciona que cuando hablamos de la Hélade, de la época arcaica de los griegos, se comprende una parte de Tesalia que vamos a ver aquí, que está rodeando algunas islas como Creta, que es de donde se origina o de donde viene esa cultura griega. Y ya en algún momento vamos a encontrar cómo Helen es el primogénito de Decaulión y Pirra, y se habla del diluvio, ese diluvio que hemos encontrado también en la obra de Gilgamesh, y que estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Y acá, con respecto a lo que se ha encontrado, son 800 años antes de Cristo, puesto que una de las bases es la teogonía de Hesiodo, y la otra sería la Ilíada y la Odisea de Homero, como parte de ese estudio de la mitología griega. Ahora, tenemos entonces a Helen, que va a ser padre de Juto, Eolo y Doro, que es de donde van a salir las principales ramas o etnias del pueblo griego: los dorios, los jonios, los eolios. Esto es muy importante, muy interesante para poder entender. Y luego los aqueos de Aqueo, otro hijo de Juto, de los hijos de esta descendencia de Helén y la ninfa Oseis. Ahora, se habla también de una hija, pero como estamos entrando en cuestiones mitológicas, vamos a encontrar que mucho de esto no se puede estudiar realmente como si fuera un conocimiento científico. Ahora, cuando hablamos de
de la mitología griega, forzosamente tenemos que remontarnos a Homero y Hesíodo y también revisar esa historia de la biografía de ellos, porque realmente eran hombres extraordinarios. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo, estamos hablando de cuántos años con respecto a ahorita, 2822 años. Así que en la Ilíada ya se hablaba de la Hélade y se hablaba de los helenos, y ahí se iba a hablar de Aquiles y de los mirmidones. Recordarán que cuando se revisó la Ilíada se hablaba de los mirmidones, esta tribu liderada por Aquiles y que eran guerreros extraordinarios. Entonces aquí tenemos a Helén, Condoro, Juto, Eolo, y aquí para los aqueos, de uno de los hijos de Juto. Ahora, ya entrado en esto, vamos a encontrar también con respecto al término greco, que fue de acuerdo con Hesíodo, a un hijo de Pandora II, y Zeus, de quien tomaron este nombre los griegos. Ahora, cuando hablamos de la Hélade, hablamos de la antigua Grecia, y esta la menciona Tesalia, menciona Homero en el catálogo de las naves de la Ilíada, y entonces todo esto verde que observan es Tesalia, como uno de los territorios que acaudillaba Aquiles. Y así vamos revisando diferentes informaciones para poderle ir dando un contexto, como menciona Robert Graves, que cuando se va a estudiar la mitología debemos verificar el contexto en el cual se basaron, o en qué en la época, cómo estaban los gobiernos y qué era lo que se estaba haciendo. Ya en esta introducción que habla una parte, Robert Graves, cuando nos va a mencionar que de la Iglesia Católica llevan a Inglaterra, además de todo el cuerpo de la historia sagrada, un sistema universario continental basado en los clásicos griegos latinos. Y entonces aquí en la parte de abajo les pongo algo del trivium y el quadrivium, que era lo que se manejaba como currículo educativo para algunas escuelas, y entonces el trivium estaba compuesto por gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium de matemáticas, que estaba compuesta por aritmética, geometría, astronomía y música. Y esto es que al entrar a esta obra, Robert Graves habla o hace una crítica de cómo actualmente, o en el tiempo en el que él escribe, ya la mitología se estaba tendiendo a olvidar. Entonces, por ejemplo, cuando menciona esto, dice que entra el sistema universario continental de los clásicos griegos y latinos. Y en aquel tiempo, las leyendas del rey Arturo, de Warwick, de Robin Hood, la bruja azul de Leicester y el rey Lear eran consideradas lo bastante adecuadas para el vulgo. Sin embargo, después ya la gente culta hablaba de los griegos, y de hecho en la actualidad no cualquiera va a hablar de los griegos y tampoco de la enseñanza elemental sobre la guerra de Troya. Entonces, Robert Graves mencionaba que no podíamos comprender la literatura de los siglos XVI al siglo XIX, sino a la luz de la mitología griega, pero que cuando él escribe el libro, los clásicos ya habían perdido terreno en las universidades y que ya no se esperaba que una persona culta supiera quién había sido Deucalión, Pélope, Dédalo, Enón, Lacoonte o Antígona. Y ya se iban más a otro tipo de mitos, de versiones de cuentos de hadas. Ahora, esta es la parte final de esta introducción que hace él, donde hace agradecimientos a Yanessia Muir Smith y Kenneth Gay, una de ellas especialista en los helenos y que también tuvo una relación sentimental que acabó muy mal, por cierto, que mencionaré cuando hablemos de la diosa blanca, aunque al final de cuentas a nosotros lo que nos interesa
es la cuestión académica que nos puede aportar este extraordinario autor. Da los agradecimientos también para quienes le ayudan a corregir la primera edición, y esto ya lo publica en España, en Mallorca, España. Entonces, como pueden ver, la parte que les enviamos tiene 426 hojas y va a iniciar con el mito Pelasgo de la creación. Entonces van a observar ustedes que Robert Grace recopila esos mitos y los va ordenando en una parte que le llama Orígenes. Entonces, lo primero que les quiero decir es que después de esta sesión, a lo que los invito es a leer de una forma que se disfrute, porque es un contenido bastante grande de personajes, como ya mencionaron ustedes, de historias, de narraciones, bastante rico. Por eso es que cuando se refiere uno a ser escritor o a ser poeta, los clásicos de la mitología griega son parte obligada para que estemos nosotros revisando. O si se quiere uno decir que somos cultos, también tenemos que revisar parte de lo que está escrito ya. Porque se habla del huevo universal y de cómo fueron saliendo las cosas que existen, como el sol, la luna, los planetas, las estrellas, y cómo Eurónimo y Ofión establecieron su residencia en el monte Olimpo. Ahora, esta obra de los mitos griegos, que está dividido en 2 tomos, y el tomo 1 es el que estamos revisando, aunque les comentaré el tomo 2 brevemente, nos va anotando en ciertas partes de la forma como están distribuidos los capítulos, que yo le podría llamar capítulos, pero realmente él va poniendo los mitos en orden, en un orden, y nos va haciendo los comentarios, como acá observan, como si fuera un ensayo y tratando de darle algo mucho más enfocado a la ciencia con respecto a las referencias de lo que él está tomando. Y nos viene explicando algunas partes para que, haciendo alusión, considero que Robert Grace, con todo lo que sabía de los mitos, alcanza a desmenuzar varias cosas y nos da ciertas explicaciones, pero nos deja a los lectores de su obra seguir indagando y escudriñando sobre lo que él logró recopilar y estructurar para escribir para nosotros. Entonces, habla del mito prehelénico, de la literatura griega, y luego de Apolonio de Rodas, la argonáutica, Ceses, los misterios órficos, y así como esto va a estar distribuido a lo largo de toda la obra. En la página 27 vienen los mitos homéricos y órficos de la creación. Y además vean el tipo de lenguaje cuando hablamos. Pero los órficos dicen que la noche de alas negras, diosa por la que incluso Zeus sentía un temor reverente, fue cortejada por el viento y puso un huevo de plata en el seno de la oscuridad, y que Eros, a quien algunos llamaban Fanes, salió de ese huevo y puso el universo en movimiento. Eros tenía doble sexo y alas doradas, y como poseía 4 cabezas, a veces mugía como un toro, o rugía como un león, y otras veces silbaba como una serpiente. Y van viendo ustedes cómo va utilizando Homero, además, esta forma del sistema de Vancouver, ¿no? De anotar que en ese tiempo todavía no estaba, con los numeritos. Y el mito olímpico de la creación, que este es otro, en la página 29 del libro de los mitos griegos, que también Robert Grace tiene otro libro que se llama Mitos Hebreos. Y eso es un libro bastante fuerte todo lo que él revisa. En este mito olímpico de la creación,
Cuando en el principio de todas las cosas la Madre Tierra emergió del caos y dio a luz a su hijo Urano mientras dormía, contemplándola tiernamente desde las montañas, él derramó una lluvia fértil sobre sus hendiduras secretas. ¿Qué forma de escribir de los griegos en la mitología? Y luego, en la anotación que hace, este mito patriarcal de Urano obtuvo la aceptación oficial bajo el sistema religioso olímpico. Y Urano, cuyo nombre llegó a significar el firmamento, parece haber conquistado su posición como primer padre al ser identificado como el dios pastoral Varuna. Pues van a encontrar que después de que tenemos Urano es destronado por Cronos y después Cronos es destronado por Zeus. Ahora, tenemos en la página 413, ya por los últimos mitos de la parte 1, a Teseo en el Tártaro. Y luego cuando ven, después de la muerte de Hipodamia, Pirítoo indujo a Teseo, cuya esposa Fedra se había ahorcado recientemente, a hacer una visita a Esparta en su compañía y llevarse a Helena, hermana de Castor y Pólux, los dioscuros con quienes ambos deseaban relacionarse mediante el matrimonio, donde se halla ahora el templo de Serapis. Uno va diciendo, bueno, ¿y cómo le hicieron para escribir tan hermoso, no? Y luego en la 104, en la página 417, ya prácticamente para terminar, el Mitos Griegos 1 nos habla de la muerte de Teseo, y cuando los atenienses negaron que la tuvieran ellos o que no tenían la menor idea de dónde podía estar, cuando estaban buscando la devolución de Helena. Y ustedes dicen, devolución de Helena, están hablando de la Ilíada. Los dioscuros procedieron a saquear el país de Ática, y así se va con toda esta explicación. Tenemos a Lapitas y Centauros, y bueno, una gran parte interesantísimo de este Robert Graves, que es el que estamos viendo ahí en la fotografía cuando era joven, y este mito Griegos 1, y esta imagen, esta pintura detallada de Eros, tallando su arco en este óleo de madera en 1532 por Parginiano. Ahora, este libro de Robert Graves, que tiene 426 páginas y que es publicada por Alianza Editorial Madrid. Y ahora vamos viendo, para esto los traigo de los griegos a lo que es la teoría del Big Bang, para ver la edad de la Tierra, más bien del universo, de inicio, cómo se piensa que el universo tiene 13.700 millones de años, y luego la Tierra 4.543 millones de años. Estamos hablando poco menos de cuánto, de 7.000, de 8.000. Y cuando estamos hablando de la vida, hablamos de 3.500 millones de años, y aquí no nos estamos refiriendo al ser humano, sino a alguna bacteria. Y entonces en esta teoría del Big Bang, vemos que el hombre hace la aparición hace 180 millones de años, y luego hace 200.000 años, el hombre de Neandertal. En el primero, el Homo habilis, aparece 2.5 millones de años antes del año en el que estamos. Y el Homo sapiens, 100.000 años antes. Y cuando vamos viendo la historia, cuando se empieza a escribir 4.300 años antes de Cristo, más bien que inicia la escritura, no como la conocemos ahorita, sino con pinturas rupestres. Y luego 3.400 con los jeroglíficos. Y luego en la Mesopotamia ya un tipo de escritura diferente, hasta la imprenta en 1440, ya después de Cristo, por Gutenberg. Y entonces aquí en esta línea del tiempo, donde vemos en millones de años, tenemos prácticamente
la, la historia de lo que la prehistoria en la línea del tiempo, viendo cuándo va apareciendo el ser humano. Y aquí lo vemos, erradicación de los grupos humanos en la Patagonia, en la era cenozoica. Y luego les pongo aquí esta línea del tiempo que me gusta mucho usar para que nos ubiquemos con respecto a dónde estamos con los mitos griegos. Porque si nosotros empezamos a buscar aquí, nos vamos a encontrar con los mitos griegos en la antigüedad. Y aquí también les puse, por ejemplo, la invención de la escritura con los sumerios en el 4300. Y aquí, antes, en la Edad de Bronce, la aparición de la agricultura, 10.000 años antes de Cristo. Y entonces, todos estos mitos que estamos revisando empiezan prácticamente desde la prehistoria a la antigüedad. Entonces, Heródoto, Hesíodo y Homero se supone que van tomando información verbal que se va reproduciendo a lo largo de varias generaciones. Ahora, esto que vemos aquí, como a modo de resumen, nos va a plantear que la civilización de los griegos se desarrolla 2686 a 300 años antes de Cristo, antes de la conquista de Alejandro Magno, de Macedonia. Ahora, y entonces, entrando de lleno con lo que ya mencionamos, Helén es el héroe que da nombre a toda la raza de los griegos, que son conocidos como helenos, y de los tres hijos, Doro, Juto y Olo, van a salir las principales razas helénicas. Doro para los dorios, Eolios de los eolos, y de Juto los jonios, y también de un hijo de Juto van a salir los aqueos. Y entonces, cuando hablamos de la Ilíada, vamos a encontrar que de repente hablan de los aqueos, que también eran griegos. Y entonces, Helén reinó en Tía, situada en Tesalia, que era la isla que les mostraba en color verde, entre el Peneo y el Asopo, y fue el lugar donde estaban sus padres, Decaulión y Pirra, después del diluvio que ya se habla en ellos. Y aquí nos hace la comparación con respecto a lo que se ve en la Biblia, pero bueno, no es eso la cuestión que tenemos que tocar, sino más bien cómo se explica al final de la Edad del Bronce y Prometeo construye un arca. Y en ese diluvio son 9 días y otras tantas noches navegando, y se decide consultar un oráculo de Temis, y así nos vamos metiendo para que se vaya viendo cómo estaban las regiones de la Hélade según el mito de Helén. Y entonces vamos viendo incluso aquí la isla de Creta, que va a ser primordial para el origen de la cultura griega como la conocemos después. Y también ya después de esa explicación, podemos entender cuando hablamos de los territorios de los dorios, luego los territorios de los jonios y los territorios de los eolios. Y entonces dices, no, pues ahora sí, por lo menos yo, ahora sí le entiendo, y dónde se desarrollan las principales polis griegas o ciudades, y los importantes centros religiosos y sede de los Juegos Olímpicos que se van a empezar a desarrollar justamente cuando se publica la Ilíada y la Odisea por el 800. De hecho, es 776 las primeras Olimpiadas. Y entonces en esta cronología vamos a entrar con el Neolítico y luego con los aqueos y Micenas, con la Edad del Bronce griego, y luego las invasiones dóricas que terminan prácticamente con Micenas, pero estamos hablando de los mismos griegos. Y después el periodo arcaico, que es donde vemos a
a lo que sería la Ilíada y la Odisea, y luego el periodo clásico, donde va a tener su esplendor Atenas y Esparta, unos con la parte intelectual y creativa y los espartanos como raza guerrera, y luego hasta el 300, que es cuando Alejandro Magno, rey de Macedonia, que era vecino de Grecia, va a conquistar Grecia, y no solamente Grecia, sino todo el mundo. Bueno, todo el mundo de lo que se conocía en ese tiempo. Y veamos cómo hasta ahora todavía tenemos, cuando hablamos del orden dórico y del orden jónico, y esta arquitectura que de repente la observamos en alguna de las casas que tienden a imitar a los griegos o los romanos, pues estamos teniendo desde el origen de los griegos. Y es que los griegos sentían ellos una comunidad unida por la lengua y su cultura, y se organizan en las polis, y eran comerciantes, fundan colonias comerciales, buscaban tierras agrícolas, difundieron su cultura, su lengua, sus costumbres, y no vamos lejos que Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles. Ahora, cuando hablamos de las primeras civilizaciones, hablamos de la civilización cretense y la civilización micénica. Y entonces en esta isla de Creta, que fue llamada Minoica en honor al rey Minos, y estamos hablando de cuando inicia realmente la cultura griega, en el año 2600 vivieron bajo la autoridad de los reyes. Aquí había palacios, este es el laberinto de Creta, y cómo va a terminar después con un cataclismo. Ellos tenían una flota para comerciar y su sociedad siempre fue muy abierta a los extranjeros, eran amantes de las fiestas y desarrollaron un tipo de escritura, de la cual les pongo aquí un ejemplo. Esta escritura lineal y luego la escritura lineal B, y fue destruida en 1500 por un cataclismo, por una explosión en la isla de Tera. Y ya para 1600, con una invasión de los aqueos, van a traer armas, bronce, carros, caballos, y se desarrolla en otras ciudades como Micenas Tirinto, Pilos, y vamos a encontrar aquí esta forma de escribir, que es la forma de la escritura lineal B. Por ejemplo, para escribir Dada, ellos ya ponían estos dos signos, tenían mucho oro, y Homero ya presenta Micenas en sus dos obras, y entra en declive en 1150, destruidos por otra invasión del norte de los otros griegos, que eran los dorios. Así que esta mitología, al final de cuentas, es un conjunto de relatos que no va a ser una religión en sí misma. Y todo va a partir, por lo menos lo que se conoce hasta ahorita, de Homero y de Hesiodo. Ahora aquí me voy a detener un poquitito para ver si ya lo saturé de información, pero ¿qué comentario me pueden hacer hasta acá? Sí sé que, Celi, gusto saludarte. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches. ¿Tienes algún comentario? Realmente es una obra muy, muy hermosa. La forma como recopila los mitos griegos Robert Graves y le va dando una serie de explicaciones a algo que, como veremos con respecto al ser un mito, pues una explicación como tal que una a todos los mitos no la hay. ¿O qué piensas, Ceci? Es que es una obra compleja, por la cantidad también de información que se maneja. Hay de manera que
bueno, hay que hacer anotaciones, me parece a mí. Yo no pude hacer las anotaciones porque leí por partes, no lo leí todo, la verdad. Y sí me voy a tener que sentar a hacer anotaciones, y sobre todo yo creo así como usted, ¿no? Que trabaja con esquemas, para no perderme, porque sí, de repente era tanta la información que decía yo, ay, esto me confundía un poco, pero yo creo que sí es necesario tener como hacer líneas de tiempo, por ejemplo, que luego lo pensé, dije, ay, pues hubiera hecho unas líneas del tiempo para ir organizando la información, que me quedara claro, porque sí, me pareció compleja, ¿no? Me pareció compleja, ya, a pesar de que ya había dado unas lecturas al texto antes, aún así me pareció bastante compleja. Es súper interesante, eso sí, muy interesante todo lo que plantea, que yo la verdad no había tenido oportunidad de leer un texto así, ¿no? Los textos escolares normalmente tocan el mito ya a partir de Aqueos, Zeus y todo esto, muy hacia acá, ¿no? Muy hacia acá. Y yo no había nunca visto, por ejemplo, sobre la diosa madre o el huevo, ¿no? Son cosas que en los textos escolares pues no se ve. Entonces es sí interesante, es compleja y requiere de estar muy atento, ¿no? Muy atento, organizar la información, pero sin duda es un libro que se puede revisitar muchas veces, muchas veces se puede revisitar, y siempre se le va a extraer mucha información interesante, me parecía a mí.